El problema que se estudiará es la optimización en el aprendizaje de máquina. Tenemos un problema de clasificación que resolveremos con una red neuronal. La red tiene un número de capas ocultas K, cada una de ellas con sus nodos correspondientes, y en los extremos tenemos la entrada X y la salida de la red Y. Esta salida consiste en un vector que clasifica la entrada según un número de categorías. Entonces, para resolver este problema de clasificación, se busca hallar los valores de cada entrada de WI, una matriz de pesos para cada capa I, de forma que finalmente en la salida logremos clasificar de la mejor forma posible las posibles entradas que podamos recibir. Estas matrices WI son importantes puesto que están involucradas en la transición de cada capa y en el cálculo de la activación de cada neurona. Generalmente, para la resolución del problema de clasificación, buscamos minimizar una función de costo cuyos parámetros tiene a cada WI. El artículo define el problema de optimización como lo siguiente. En este caso, L es la función de costo con parámetros la salida del algoritmo que depende de cada WI y la entrada X, y pues se aplica en una función θ, y tenemos a Y, una matriz con sus filas siendo la respuesta esperada por la red neuronal para cada ejemplo del conjunto de entrenamiento. El otro término en la función a optimizar tiene relación con el problema de overfitting, es esa función a la cual multiplicamos por lambda, y entonces el problema de overfitting ocurre cuando la red clasifica bien según el conjunto de entrenamiento, pero no hubo mucho aprendizaje al haber un mal rendimiento en el conjunto de pruebas. Este es un problema bastante común que se tiene a tener en cuenta en el aprendizaje de máquina. Entonces, la importancia de resolver este problema es evidente, y esto es porque cada problema de aprendizaje de máquina involucra un costo, involucra una minimización, y pues es necesario para su resolución conocer qué condiciones debemos imponer sobre los parámetros para garantizar una solución satisfactoria para tener un rendimiento tan bueno como queramos. Digamos, en el curso vimos que dado que si aplicamos el algoritmo del perceptrón para datos separables, obtenemos una forma de clasificarlos, una forma buena de clasificación binaria para cada uno de estos puntos. Allí el costo era dado por todos aquellos ejemplos mal clasificados, el mínimo era 0 si los datos eran separables, puesto que finalmente logramos dar con una buena clasificación al aplicar el algoritmo iterativamente. Nos vamos a enfocar en el problema de la no convexidad para redes neuronales. Una función es convexa si trazamos el gráfico de la función, tomamos dos puntos cualesquiera del dominio, y pues se debe cumplir que la recta que une estos dos puntos debe estar por encima del gráfico de la función. Esta condición de convexidad es importante para minimizar funciones. Una razón es porque se puede demostrar que los mínimos locales son mínimos globales o son directamente mínimos, algo que no ocurre o que no necesariamente ocurre en las funciones no convexas. Y pues debido a que muchos de los algoritmos utilizados para la minimización de la función de costo como descenso por gradiente convergen a un punto crítico, allí donde el gradiente es cero, ocurre que en un problema con una función de costo no convexa no siempre podemos garantizar que ese punto al que se convergió sea el mínimo. Puede ser un punto de silla, como a la izquierda, o un mínimo local. La función de costo puede no ser convexa porque su dominio no es convexo, es decir, existe una recta aquí en dos puntos que no está contenida en el conjunto, o bien puede ser que la función no sea composición de funciones convexas, o que no o que alguna de sus funciones dentro de su composición no sea convexa, entre otras razones. Por ejemplo, si tomamos una función de costo muy común, que es la diferencia entre la salida esperada y la salida que obtuvimos, sacamos la norma y le damos al cuadrado. Esta función de costo muy conocida y que es comúnmente convexa. Hay casos donde no necesariamente logra ser convexo por las funciones que tomo entre las transiciones entre capas. La matriz de transición de una capa es x sub k, la obtengo aplicando esta función de activación a precisamente el producto entre la matriz de activación de la capa anterior y la matriz de pesos. Veo que finalmente la salida de mi algoritmo es una composición de estas funciones de activación, y pues a lo mejor alguna de ellas no es convexa y el problema no es convexo, es decir, nuestra función de costo no es convexa. Una primera estrategia para resolver este problema de la no convexidad, o para lidiar con él mejor dicho, es inicializar todas estas matrices de peso WI de forma aleatoria.
Luego aplico algún algoritmo de optimización y verifico qué tan rápido desciende el costo. Si no desciende lo suficientemente rápido, bueno, no puede ser un mínimo, entonces reiniciamos el algoritmo y este proceso se ha visto funciona cuando el tamaño de la red neuronal es lo suficientemente grande. Otra estrategia involucra la función ReLU, al utilizarla como función de activación, es decir, como gamma sub i, para nuestras capas de la red neuronal. Si por ejemplo tenemos una red suficientemente grande, se puede ver que al aplicar esa función de activación nos da un rendimiento tan bueno como el que lleguemos a necesitar en un problema de clasificación. Este buen rendimiento se ha visto está relacionado con el hecho de que cierto número de neuronas no llegan a ser ajustadas o no llegan a ser activadas y se conocen como neuronas muertas. Este fenómeno ocurre cuando la activación de una neurona es negativa para todo elemento del conjunto y entonces cuando yo aplico descenso por gradiente veo que el gradiente para estos puntos negativos o menores o iguales a cero justamente es cero, entonces no estoy ajustando estas neuronas al hacer, por ejemplo, algoritmos como descenso por gradiente o hacer como un backward propagation, entonces no las estoy ajustando, entonces estas neuronas se pueden decir que están muertas y entonces si tengo demasiadas neuronas muertas, esto me puede llegar a dar un mal rendimiento, pero sé que si tengo un número no muy grande de neuronas muertas, puedo en cierta forma entrelazarlo con un buen rendimiento. Entonces, para juntar estas dos ideas, se puede trabajar con esta función conocida como leaky ReLU, donde el gradiente para valores menores o iguales a cero es, es distinto a cero. Entonces, finalmente tenemos dos preguntas que requieren alguna precisión matemática y que son el enfoque de investigación futura, como se menciona en el artículo. La primera ya se relaciona con el tamaño de las redes neuronales, que puede ser bien el número de neuronas por capa o bien el número de capas. Antes mencioné que si este era suficientemente grande, dadas algunas condiciones como inicializar de forma aleatoria el peso o utilizar la fusión ReLU como activación, podía llegar a un buen rendimiento, pero el problema converso o bien el problema que sería interesante resolver es si yo tengo un rendimiento esperado, tengo un rendimiento que me gustaría alcanzar y pues tengo una información fija, tengo una red neuronal de tal tamaño, ¿será posible alcanzar ese rendimiento con esa red neuronal? Eso es una buena pregunta. Y otra pregunta interesante es que si yo tomo la función ReLU, que ya vimos que con un tamaño suficiente clasifica también como se requiera, esto nos dice que dado un tamaño acorde sería posible que los mínimos locales fueran todos mínimos globales, pues yo alcanzo un rendimiento muy bueno como ocurre en un problema convexo. Entonces sería bueno una explicación matemática sobre, bueno, por qué ocurre esto y también precisar lo que sería un tamaño acorde dentro de un problema en el cual mi función de activación es la función ReLU. Estas dos preguntas por resolver son claves a la hora de saber si el rendimiento pedido a una red neuronal es posible al fijar su tamaño y es dado un conjunto de entrenamiento. Gracias.